Bien, bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia educativa número 3. En, en esta noche ya se está grabando la conversación. Ustedes saben que tenemos una política de privacidad. Nosotros grabamos estas conferencias solamente con fines pedagógicos. Las compartimos con ustedes en los foros y tal, pero no usamos ni las imágenes de los estudiantes ni sus opiniones para ninguna otra cosa que no sea solamente para que especialmente los estudiantes que no pueden participar por alguna razón, pues puedan ver la grabación posteriormente. No es otro el motivo. Bueno, entonces iniciamos. Vamos a trabajar en esta noche, después de que en la primera conferencia educativa trabajamos un poco la historia de la Edad Media, así en general. ¿No es cierto? En general vimos unas cuestiones históricas, vimos también unas características sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas de la Edad Media eh, para ubicarnos en el tiempo y para ver dónde es que estamos haciendo filosofía, en qué tiempo histórico exacto. Entonces ya tenemos esa claridad de la filosofía de la Edad Media en general, desde el punto de vista historiográfico, podríamos decir. En la segunda conferencia educativa, que tuvimos hace como un mes, hicimos la filosofía cristiana en la Edad Media. Dijimos que es de las tres filosofías, la filosofía cristiana, la filosofía árabe y la filosofía judía, la filosofía cristiana es la más amplia, la más grande, obviamente, no tiene muchos autores y toda la cosa. Y para nosotros, pues en Occidente, como el Occidente es cristiano, pues obviamente pues tiene una mayor difusión, una mayor publicidad el pensamiento de los filósofos cristianos, mientras que los filósofos judíos a los filósofos árabes, pues de pronto no se les daba tanta importancia. Recuerden que para ese tiempo todos son paganos. Para los cristianos, los judíos y los árabes son paganos. Para los judíos, los cristianos y los árabes son paganos. Para los árabes, todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero nosotros somos las tres grandes religiones monoteístas, tenemos el mismo origen, un origen abrámico que se llama, ¿no? Todos venimos de Abraham, el gran patriarca judío. De ahí salen las tres grandes religiones, la religión judía, obviamente la religión cristiana, que es heredera de la religión judía, y el Islam acoge toda esta tradición de Abraham, del pueblo judío, y la incluye en su religión también, obviamente con unos matices, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, entonces vimos entonces la filosofía cristiana, vimos sus características, vimos los autores principales de San Alberto Magno, San Buenaventura, muchos filósofos que vimos en esa ocasión, y especialmente Santo Tomás de Aquino, que dijimos es el príncipe de los filósofos cristianos, el más importante, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿qué buscamos ahora con esta conferencia educativa sobre la filosofía árabe y judía en la Edad Media? Entonces ahí está un poco el objetivo, perdón, una introducción, dice vamos a ver las características de la filosofía árabe y judía con el fin pues de apoyar, ¿no es cierto?, todo el trabajo de la actividad que estamos haciendo en este periodo. Muy bien. Bueno, luego dice el objetivo, ¿no? Lo mismo, identificar las características de la filosofía árabe y judía para apoyarnos, ¿no? Para el trabajo. Muy bien. Las imágenes, ya saben, están generadas por inteligencia artificial. Por eso de pronto se ven un poco extrañas, así llenas de colores y de cosas, porque la inteligencia artificial pues juega con un montón de información que tiene pues para producir una imagen nueva. Entonces, allí está. Algunas son muy buenas, muy interesantes, otras pues son un poco idealizadas, pero bueno, es una novedad que tenemos ahora con la inteligencia artificial, la posibilidad de tener unas imágenes distintas a las que tradicionalmente usamos. Bueno, entonces veamos primero la filosofía árabe en la Edad Media. Aquí pueden ver si vemos las imágenes, pueden ver un gran filósofo o teólogo sentado ahí en su cátedra, ¿no? Enseñando
con el libro, enseñando. Los demás están a sus pies aprendiendo, ¿no? El maestro es grande, los estudiantes son pequeñitos para dar a entender que en la Edad Media, en todas las tradiciones, en la árabe, cristiana y judía, la importancia fundamental es el maestro. El centro del proceso pedagógico es el maestro. No es como ahora, que ahora el centro del proceso pedagógico es el alumno. No, en esos tiempos de la Edad Media, el centro, el que tenía el saber, el que tenía el conocimiento, era el maestro. Entonces todo giraba en torno a él. En el centro podemos ver ahí, en medio no sé, de una mezquita, de un palacio árabe, pues un montón de filósofos allí con sus libros estudiando pues las cosas que están trabajando. Y finalmente allá un sultán, ¿no?, en el desierto, con los camellos y la espada y las cosas, pues pensando ahí en la vida eterna, ¿no? El desierto da tiempo, el desierto da soledad, el desierto permite que el alma se expanda, entonces hace filosofía en el desierto, la filosofía árabe, muy interesante. Bueno, muy bien. Luego dice unas características del Islam, ¿no es cierto? Porque aquí obviamente si la filosofía cristiana estaba permeada por la Biblia, pues la filosofía árabe está permeada perdón, la filosofía judía estaba permeada por la religión judía, pues aquí la filosofía árabe está permeada por el Islam como religión, ¿no es cierto? Entonces decíamos que es una religión de origen abrahámico, o sea que se origina en Abraham, fue fundada por Mahoma en el siglo VII después de Cristo. Es una religión bastante nueva. De las tres grandes religiones, la más nueva es el Islam. Primero es, como vamos a ver ahora, primero es la fundación del Estado judío, de la religión judía, antes de Cristo, varios siglos antes de Cristo. Luego el cristianismo comienza más o menos cuando Cristo se muere en el siglo I después de Cristo. Se desarrolla pues ya el cristianismo. Pero el Islam es muy nuevo, es del siglo VII después de Cristo, de manera que es más cercana en el tiempo. Ahora podemos pensar, por todos los desarrollos históricos, por el terrorismo islámico y demás, podríamos pensar que es una religión antigua, ¿no? Por atrasada, porque tiene un problema con la mujer o tiene un problema con los derechos humanos, pues podemos pensar que es algo anticuada, pero resulta que de las tres grandes religiones es la más nueva. Se caracteriza por el monoteísmo absoluto. Ellos no admiten, como nosotros los cristianos, por ejemplo, la Trinidad. Para los filósofos y para los teólogos árabes, la idea de Trinidad que manejamos los cristianos es algo descabellado, ¿no? O sea, una crítica dura que van a hacer los teólogos árabes al cristianismo es precisamente eso, el haber fraccionado a Dios. Para ellos Dios es uno solo, entonces dice un monoteísmo absoluto. Tiene su libro sagrado que es el Corán, ¿no es cierto? Es muy bello, muy interesante de leer, muy bonito, mucho más bonito que la Biblia, más armonioso, más pacífico, ¿no? Extrañamente, no sé por qué esos árabes son tan violentos, pero el libro es muy bello. Yo he tenido la oportunidad de leerlo cuando era algo joven. Últimamente no, ya casi no leo porque el internet me da mucha información, entonces casi no lo leo, pero es muy interesante conocer el Corán. Tiene su origen en la actual Arabia, ¿no es cierto? Y se expandió rápidamente. O sea, los árabes se expandieron por todo el norte del África, eh, mm, eh, convirtiendo a toda la gente que encontraban por el camino al Islam y algo que es muy importante para nosotros, para la filosofía, es que ellos llegan a Marruecos y como queda tan cerca de Marruecos queda España, ¿no es cierto? Queda tan cerca, entonces los árabes van a aprovechar esa cercanía y entrando por el estrecho de Gibraltar van a invadir lo que hoy llamamos España. En ese tiempo no se llamaba así, se llamaba Iberia, los romanos la llamaban Iberia, ¿no? Como los aviones. Luego los árabes la van a llamar Al-Ándalus, y ya luego, bien luego, mucho después de los reyes católicos va a empezar a llamarse Hispania, que también la llamaban los romanos, la llamaban Hispania o Iberia,
Luego ya va a empezar a llamarse España, pero muy tarde, después de los Reyes Católicos. Entonces, entran por el norte del África, entran a la península ibérica. Es muy importante eso, porque ellos van a invadir todo lo que nosotros conocemos hoy como España y Portugal. Y se van a quedar allí 8 siglos, 800 años. Van a estar los árabes en España, van a dejar una impronta, van a dejar ahí la arquitectura, todavía subsisten. La gran catedral mezquita de Córdoba, por ejemplo, es una mezquita gigantesca y en medio de la mezquita los cristianos construyeron la catedral de Córdoba. La catedral de Córdoba está metida dentro de una mezquita. Es un poco chocante para uno cuando va, porque uno entra por la mezquita con sus columnas, con sus cosas, con sus adornos y demás, y da vueltas por ahí, uno mira toda la mezquita árabe y de pronto en un momento dado uno da la vuelta y se encuentra metido con una catedral dentro de la mezquita, una catedral gigantesca, porque todo es grande, ¿no es cierto? Entonces, dejaron su impronta en la arquitectura, en el idioma, muchísimas palabras que usamos en el castellano son de origen árabe, ¿no? Calabaza, alcachofa, alfandoque, todas esas palabras de esa clase son de origen árabe, ¿no es cierto? Entonces dejaron muchas palabras en el idioma castellano, en el español que hablamos nosotros son de origen árabe. Entonces, alcazaba, ¿no es cierto? Calabaza, alcornoque, por ejemplo. Todas esas palabras son de origen árabe. Quedaron ahí. Y también quedaron otras cosas, ¿no? Cosas en la cultura, la música, el flamenco, por ejemplo, es de origen, evidentemente es de origen árabe, ¿no? Etcétera. La comida, ¿no? Muchas cosas de la comida tienen su origen también en la comida árabe, etcétera. Entonces, una gran influencia entró por allí. Bueno, el Islam. Unos fundamentos, un poco la historia del Islam, decíamos que nació en el siglo VII antes de Cristo, en el año 622. Mahoma se encuentra con el arcángel San Gabriel, ¿no? Y el arcángel San Gabriel le revela este misterio de Dios, al que va a llamar Alá. Entonces empieza esta religión. Es una religión monoteísta, ya lo dijimos. Su gran confesión de fe es esta: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. O sea, ahí queda. Nada de politeísmos, nada de religiones, cosas raras, no. Alá es Dios y Mahoma su profeta. En eso se conjuga las creencias de los árabes. Mahoma no es presentado como si fuera Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, sino que Mahoma simplemente es una persona muy importante, pero es un profeta, no es más. Entonces, allí está. Bueno, tiene unos principios: monoteísmo absoluto, ya lo dijimos, la oración, rezan 5 veces al día, postrados en el suelo, eh, mirando hacia el oriente, ¿cierto? Está allí mirando hacia el oriente, hacia la Meca, que es el lugar más sagrado que tiene el Islam. El ayuno, especialmente en el mes de Ramadán, los árabes van a hacer su ayuno. La limosna es parte de sus obligaciones religiosas. Son muy hospitalarios, muy caritativos. Uno puede ir a la casa de un árabe y decirle: me acojo a tu hospitalidad, y se puede quedar hasta 2 días. Y el árabe tiene obligación de darle de comer a uno, de cuidarlo, de atenderlo, como parte de sus deberes religiosos. Y finalmente, por lo menos una vez en la vida, todos los árabes deben peregrinar a la Meca, a no ser que por su condición de pobreza extrema o por alguna otra dificultad de salud o alguna cosa no puedan ir, pero generalmente un árabe debería ir por lo menos una vez en la vida a peregrinar a la Meca, ¿cierto? Que es una piedra gigantesca, una roca gigantesca, que tiene metida ahí en un rincón, en una esquina, una piedra negra que dicen que es un meteorito. Entonces, para ellos es algo sagrado. Entonces, ahí está. Bueno, los musulmanes alcanzaron un alto grado de civilización, ¿cierto? Un alto grado de civilización. No es gente atrasada, sino en la Edad Media es gente muy culta,
con muchos avances en muchas ciencias, ¿no es cierto? En muchas ciencias, ahora las vamos a ver, ahí están, ahí están. Ahí nos está compartiendo Wilder Steven la Meca y están peregrinando. Son miles de personas que van vestidas de blanco y van dando como vueltas alrededor de la Meca. La Meca está cubierta como con un terciopelo encima y la piedra sagrada, la Cava, creo que se llama, está en una parte de esa construcción, digamos, de ese cubículo, de ese cubo, ¿no? En un rinconcito está la piedra sagrada, la Cava. Bueno, ¿en qué ciencias se destacan? Pues en todas, ¿no? Pero especialmente en la medicina. La medicina, ellos son muy avanzados en la medicina, grandes médicos, van a ser también grandes teólogos y grandes filósofos. En química, la palabra química es de origen árabe. En química muchos avances, van a descubrir muchos elementos de la tabla periódica, van a combinar, van a producir aleaciones de metales, etcétera. Muy, muy avanzados en todas esas cosas. En geografía, porque como viven en el desierto, entonces y viajan por el mar, entonces desarrollan mucho la geografía. Las matemáticas, obviamente, también son grandes comerciantes. Las matemáticas, el álgebra es un invento de los árabes, la palabra álgebra es una palabra árabe. Y en astronomía también, porque como tienen que caminar por el desierto, y en el desierto no hay puntos de referencia, uno va caminando y uno se puede perder, uno puede terminar dando vueltas y se va a perder y se va a morir en el desierto. Ellos aprovechan las estrellas, la luna, las estrellas, el sol, para orientarse en el desierto. Entonces van a dedicarse a la astronomía. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Como la religión les prohíbe hacer imágenes sagradas, entonces por aquí había una imagen, aquí está, esta anterior. Van a desarrollar mucho la caligrafía. Si ustedes ven encima del arco que está en el fondo, hay unas letras árabes, ¿no? Obviamente por la inteligencia artificial puede que no digan nada, pero está allí el estilo de la caligrafía árabe. Y ahí también se ve el estilo de la arquitectura árabe, que son arcos como apuntados, son arcos puntuditos arriba, ¿no? Entonces son arcos apuntados, columnas delgadas, y precioso, ¿no? Precioso. La Alhambra, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en la Alhambra, es indudablemente un paraíso, ¿no? Una cosa que muestra toda la sabiduría, el grado de perfección al que llegaron en la arquitectura, en la caligrafía. Las paredes están llenas de yesos, con colores, con formas, etcétera. La Alhambra, eso hay que verlo algún día. Bueno, entonces tienen esos desarrollos. Muy bien. Ahora veamos unas características de la filosofía árabe. ¿Qué caracteriza a la filosofía árabe? Ahí pueden ver también la caligrafía, ¿no? Todas las letras doradas que se ven en el fondo, es la caligrafía árabe, que es preciosa, ¿no? Como no pueden hacer imágenes, entonces hacen la caligrafía. Letras bellísimas en oro generalmente, que tienen pues cosas, trozos del Corán, cosas relacionadas con Dios, etcétera, ¿no? Entonces están ahí. La filosofía de Aristóteles es descubierta por los árabes. La escuela siria y la escuela persa, que están allá en el oriente, tenían obras de Aristóteles. Habían llegado allá y allá se habían conservado. Cuando los árabes invaden Siria y Persia, entre las cosas que encuentran están los libros de Aristóteles. Entonces viene ¿qué se llama esto? Los árabes se apropian de esas obras, ¿no es cierto? Las descubren, quedan maravillados porque Aristóteles es, como decíamos en las dos conferencias anteriores, Aristóteles era, para ellos es un gran descubrimiento, es un gran filósofo, un gran científico, para ellos es un choque, como un boom cultural, ¿no es cierto? Entonces, ellos descubren a Aristóteles
y empiezan a traducirlo, empiezan a estudiarlo, empiezan a comentarlo. Los grandes filósofos, hagan de cuenta, ese filósofo que está ahí sentado con sus estudiantes, con sus compañeros sabios, él probablemente esté comentando a Aristóteles, ¿no? Está diciendo, Aristóteles escribe, por ejemplo, en la lógica, todas estas cosas para los árabes es un choque, ¿no es cierto? Es un choque. eh, el descubrir que hay un autor pagano, porque Aristóteles sí es pagano, porque es griego, eh, que sea tan culto, que tenga una obra tan prolífica, porque Aristóteles era un monstruo escribiendo, y que sea un científico tan connotado, ¿no? O sea, la filosofía de Aristóteles es una filosofía superior a la forma de hacer religión y pensamiento de los árabes, de los cristianos y de los judíos. Ahí sí a los tres les da tute, pues el Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces está allí. Cuando los árabes entran a Siria y a Persia, entonces descubren a Aristóteles y allí pues ya lo van a cultivar. Tenemos que agradecerle a los árabes el haber conservado los libros de Aristóteles, no haberlos quemado, no haberlos destruido. Muchas obras de Aristóteles se han perdido, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, gracias a los árabes, pues algunas cosas se conservan de Aristóteles, ¿no? No toda la obra de Aristóteles se conserva, pero por lo menos una buena parte sí. Bueno, cuando los árabes entran a Europa por el sur de lo que llamamos España, ¿no es cierto? Traen las obras de Aristóteles. Traen las obras de Aristóteles y las comparten con los cristianos y con los judíos que encuentran en España. Y empiezan a darse este cruce de conocimientos que básicamente es eso, ¿no? Es descubrir la obra de Aristóteles, que también va a tener un impacto muy fuerte para los cristianos y para los judíos. Y los cristianos, los judíos y los árabes van a tener que ponerse a pensar rápidamente, a reflexionar muy fuertemente sobre la obra de Aristóteles para poderle responder, para poder dar cuentas, ¿no es cierto? Y entonces se va a favorecer la filosofía, en primer lugar la teología, ¿no es cierto? La teología, los grandes teólogos árabes, y como después los cristianos y los judíos van a tener que trabajar mucho la teología para poder compaginarla con las ideas de Aristóteles. Porque las ideas de Aristóteles, pues como les decía yo, son tan profundas, tan sistémicas, tan bien organizadas, pues que les van a servir a estas tres grandes religiones como un soporte, como un armario, como un esqueleto para poder desarrollar sus ideas propias. La filosofía árabe va a tratar de solucionar el problema que se presenta entre el encuentro del Corán, un poco primitivo, un poco mítico, el Corán, ¿no es cierto?, con una filosofía tan profunda y tan moderna, dijéramos, como la de Aristóteles. Y eso va a poner en juego algunos temas. Uno, la idea de la eternidad del mundo. El mundo es eterno, el mundo tuvo principio, el mundo tiene fin, entonces la eternidad del mundo es un problema para los árabes. La mortalidad del alma. Cuando uno se muere, el alma se muere o el alma sigue viva, ¿no es cierto? La relación problemática entre la razón y la fe. ¿Quién tiene la verdad? ¿La razón o la fe? ¿Cómo se maneja eso? Los árabes van a manejarlo de varias maneras, como lo vamos a ver ahora en los autores. Estos serían como dijéramos, como unos temas que va a tener que trabajar la filosofía, la filosofía árabe. Veamos unos filósofos. Al-Kindi, ¿no es cierto? Hicieron unos nombres largos, así feos. Nosotros los castellanizamos y decimos Al-Kindi. Nació ahí en el 796, murió en el 874. Es un hombre de saber enciclopédico, quiere decir una persona que conoce todas las ciencias. Cuando decimos es un hombre de saber enciclopédico o decimos es un polímata,
estamos refiriéndonos a un sabio, ¿no es cierto? Que no es solamente filósofo, que no es solamente teólogo, sino que es filósofo y teólogo, pero también es jurista, político o químico, matemático. O sea, ellos sabían todo de todas las ciencias. Y este va a ser conocido por los árabes, muy respetado, lo van a llamar el filósofo. O sea, es el más importante de los filósofos árabes. Ahí están sus obras, algunas están en latín, pues porque en la Edad Media se tradujeron al latín, de intelecto ed intelecto, de somno ed visione, la filosofía primera y sobre el alma. Ahí se puede ver un poco algunos temas, ¿no? De intelecto, pues la inteligencia, ¿no? Cómo es que se piensa el hombre, hasta dónde puede conocer, si puede conocer a Dios o no lo puede conocer, etcétera. Del sueño y las visiones, un poco pues de toda esa parte que tenemos del subconsciente, dijéramos, ¿no es cierto? La filosofía primera, pues la metafísica, obviamente, y sobre el alma, pues seguramente hará el trabajo de tratar de identificar las características que tiene el alma del ser humano, que es una característica que nos diferencia de los animales, ¿no? Bueno. Y habla Al-Kindi del entendimiento agente. Dice que es uno solo, una inteligencia como una inteligencia universal de la que todos los hombres participamos. Entonces, está ahí, primer filósofo, Al-Kindi. Segundo filósofo, Al-Farabi, ¿no? Al-Farabi, ahí está. La inteligencia artificial lo pintó así, con su pluma, sus letras, sus signos, etcétera. Su doctrina es más religiosa, más mística, dijéramos. No le interesa mucho la filosofía, sino le interesa más la mística. La mística es como la religión llevada a los extremos de la piedad, de la relación con Dios, mucho más íntima, mucho más estrecha. Entonces la mística, ¿no es cierto? Tiene influencia platónica, obviamente. Eh, Lee Aristóteles, pero la influencia más importante para Al-Farabi y para todos estos filósofos que son creyentes va a ser la influencia del platonismo, porque Aristóteles es racional. Si uno sigue a Aristóteles termina siendo ateo, mientras que si uno sigue a Platón, pues más fácilmente se acomoda a la religión de uno. Bueno, pero introduce el aristotelismo en la cultura árabe, usa la lógica de Aristóteles para explicar la religión. O sea, así, para eso usan Aristóteles, ¿no? Usan la lógica de Aristóteles y con esa lógica argumenta los sofismas, las enseñanzas del Islam van a ser más fácilmente explicables para los creyentes que si solamente lo explicáramos con religión. La filosofía permite que estas ideas entren más fácil. Ahí hay unas obras también, catálogo de las ciencias, gobierno de las ciudades, de política, ¿no es cierto? Catálogo de las ciencias, pues un científico. Joyas de la sabiduría, pues será más bien un carácter sapiencial, así como de reflexión, etcétera. Sobre la esencia del alma, un problema religioso. La existencia del alma es una cosa muy importante. Y los problemas fundamentales. Y él nos enseña una idea ahí clave, la trascendencia radical del uno, o sea, de Dios respecto de la creación. O sea, hay una absoluta diferencia entre Dios y la creación. Es, no se puede uno imaginar a Dios como si fuera parte de la creación o como si dependiera de la creación. No, Dios es totalmente independiente, totalmente autónomo. Él es intrínsecamente el otro, con mayúsculas, ¿no es cierto? Él está en otra cosa. Nosotros estamos aquí en unas cosas, él está en otra totalmente diferente. Al-Farabi, ahí están sus años de vida. Bueno, luego viene Averroes, ¿no? Ahí está, con sus barbas. Averroes, de un juez, ¿no? Magistrado, médico, matemático y político. Mejor dicho, sabía de todo. Sabía de todo. Sus obras, Destrucción de la Destrucción, los comentarios menores y mayores, y de Sustancia Orbis. Entonces hay como sus preocupaciones. Enfrentó el problema de relacionar la filosofía con la religión, ¿no? Hasta qué punto eh, la teología o la religión se puede relacionar con la filosofía. ¿Qué es más importante? ¿Quién está al servicio de quién? Al principio, generalmente, la filosofía va a estar al servicio de la religión. Después, ya
después de cuando con los filósofos cristianos últimos, el maestro Eckhart, Occam, ya se va a partir la filosofía, va a tener su propio camino. Bueno, nos enseña Averroes que el alma es mortal. El alma es mortal, pero tiene una parte, como una semillita, ¿no? Que es inmortal. O sea, cuando nos morimos, el alma se muere, pero queda una semillita, una cosa pequeña, la más importante, queda allí. Es la que nos relaciona con Dios después de esta vida. Dice que Dios conoce lo universal. A él no le interesa Periquito Pérez, no, a él le interesa el hombre y la mujer. A él no le interesa esta botella de agua, no, a él le interesa es lo líquido, lo general, las ideas más generales, las ideas más universales. Averroes. Bueno, estaba pidiendo la palabra a un compañero, no sé quién, parece que bajó la mano. Ahí con confianza y me ayudan a mí a descansar la garganta. ¿Quién quería hablar? Acá. Y a preguntar de que si esa parte que es inmortal, ¿qué nombre le daba en ese caso a Averroes? O Sí, no sea, te si el entiendo. alma es inmortal, la parte, esa chispa que es inmortal, ¿qué nombre se le concedía? Sí, como si el alma tuviera una parte medio física, ¿no es cierto? Que anima al cuerpo, por ejemplo, alma viene de la palabra latina anima, ¿no? Que anima. Entonces, como si el alma estuviera regada por todo el cuerpo, y entonces cuando uno se muere, toda esa alma se muere y solamente queda una partecita, la más importante, la que está en el corazón o la que está en el cerebro o la que está más, digamos, más condensada, más importante. Esa partecita queda, es como una semilla. Y esa semilla es la que se va al cielo y la que se va a encontrar con Dios. Es una idea de estos filósofos, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el nombre, profesor César, de esa parte inmortal de esa alma? No, yo lo que he leído es que lo llaman la semilla, perdonen la palabra en español puede ser fea, la palabra puede ser fea, pero la palabra es semen, ¿no? Como el semen nuestro, que es semilla, semen viene de semilla, entonces es la que transmite la vida, ¿no? Decimos el semen transmite la vida, ¿no? A la mujer, entonces está ahí, es como el alma condensada, no tendría un nombre propio, sino que sería, digamos, el alma inmortal. Los árabes lo llaman generalmente semilla, sí, o esperma, ¿no? El semen, pues, por ejemplo, esperma es más agradable la palabra. Bueno, esa Ah, sería la... listo. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Esa sería, en general, la filosofía árabe, ¿no? Con sus preocupaciones, con sus temas y con sus filósofos. Obviamente hay muchísimos filósofos más, pero aquí pues tenemos que escoger unos tres porque tampoco podemos cogerlos a todos, ¿no? Y no es el propósito pues del curso extenderse mucho en cada cosa porque no nos da el tiempo. Entonces teníamos allí ya la filosofía árabe. Ahora veamos la filosofía judía, a ver en qué se parece y en qué se diferencia de la filosofía árabe y de la filosofía cristiana. Vamos a ver. Entonces, primero vamos a contextualizar. Decimos que el judaísmo es una religión fundada por Abraham. Ahí está Abraham. Recuerden la promesa que le hizo el Señor a Abraham. El pueblo que tú vas a fundar, ¿no? Deja tu tierra, la casa de tus padres, vete al país que yo te indicaré, ¿no es cierto? Y Abraham coge todas sus cosas y se va caminando por el desierto ante la promesa que le hace Dios de que él va a ser el padre de un gran pueblo, ¿no? Tan grande como las arenas del desierto o como las estrellas del cielo. Allí la inteligencia artificial lo capta muy bien, como un peregrino que va caminando por el desierto, ¿no es cierto? Descalzo, porque el desierto es el lugar del encuentro con Dios, y la arena, ¿no? Que es un símbolo de lo que va a ser el pueblo de Israel después, y las estrellas, ¿no? Y el cielo, las estrellas tan grande como tan numeroso como las arenas del desierto o como las estrellas del mar. Perdón, como las estrellas del cielo va a ser el pueblo de Israel. Con esa promesa, Abraham sale caminando por el desierto a encontrar la tierra elegida, ¿no es cierto?
El judaísmo fue fundado por Abraham en el siglo V antes de Cristo, o sea, nos separan del cristianismo, perdón, de nuestra época, nos separan 5 siglos antes, más los 2000 que vamos nosotros caminando aquí con el cristianismo, serían como 2500 años. Obviamente el judaísmo va a tener raíces muy antiguas, ¿no es cierto?, en las religiones politeístas y en estas cosas, ¿no? Abraham un poco es no un poco no, Abraham es el primer hombre que cree en Dios tal como es. Los contemporáneos a Abraham son politeístas. Él descubre que Dios es uno solo. Dios descubre que Dios no lo podemos partir en muchos dioses, sino que Dios es uno solo. Entonces va a creer en el monoteísmo. Es el primer hombre monoteísta que hay en la historia. Entonces, con ese convencimiento, pues él se pone en el camino. Abraham sabe que Dios interviene en la historia. O sea, Dios vive con el pueblo. Cuando Moisés, por ejemplo, va caminando por el desierto, el Señor tiene su propia tienda, su propia carpa, ¿no es cierto? Los judíos, pues obviamente, como van por el desierto, pues van llevando sus carpas para pasar la noche, y el Señor tiene su propia tabernáculo, ¿no es cierto? La gran tienda donde vive Dios. Dios vive en medio de su pueblo, interviene en la historia. Es una característica propia del judaísmo que el Islam no tiene. Para el Islam, Dios es algo lejano, algo que está fuera. Para el judaísmo, Dios es algo tan cercano que camina con ellos, está al lado de ellos. Cuando van caminando por el desierto, de día, Dios se manifiesta como una columna de nube, y cuando van de noche se manifiesta como una columna de fuego que los va guiando. Entonces Dios está con el pueblo. La Torá es el libro sagrado, tiene su origen en el actual Israel, en el territorio que hoy llamamos Israel, y gracias a la diáspora es una palabra griega, significa dispersión, ¿no? Los judíos se fueron regando por todo el mundo, ¿no? Un pueblo trashumante, como medio gitano, ¿no es cierto?, que va a todas partes. Son ciudadanos del mundo, están en todos los países, están en todas partes. Apenas ahora, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel se organizó y se asentaron otra vez en la Tierra Santa, ¿se llama? La nación que nosotros llamamos hoy el Estado de Israel, pero antes no había, Palestina era tierra de todos, ¿no? Ese problema que tenemos ahorita entre palestinos y judíos tiene esos orígenes en estas cosas. Bueno, veamos, como vimos las características del Islam, veamos unas características del judaísmo. Bueno, se origina en el siglo V, es una religión monoteísta, ¿no? Se basa en el Antiguo Testamento de la Biblia, ya nuestra Biblia, en general, así, quitando unas cosas, poniendo otras. El Antiguo Testamento de nuestras Biblias es el libro de la religión judía. La historia es la presencia de Dios junto a su pueblo, ya lo dijimos. Abraham es el primer creyente, el padre de todos, padre de la fe. Y Moisés es el que dirige al pueblo desde la esclavitud de Egipto hasta la Tierra Santa, hasta la Tierra Elegida. Ellos son los que ponen las bases del judaísmo, los dos, Abraham y Moisés. Primero Abraham, obviamente que es anterior, y luego Moisés. Ellos le van a dar como la fisonomía que tienen los judíos actualmente. Bueno, veamos ahora sí características de la filosofía judía. Entonces dice que la cultura judía se desarrolló en la Edad Media, sobre todo en los países árabes. En los países árabes había comunidades judías, ¿no? Por ejemplo, en Arabia había unas comunidades judías, generalmente se organizaban en barrios, tienen sus propios barrios, los llamaban, en España los llaman la judería, que es donde viven los judíos. Y viven en medio de los árabes y les prestan unos servicios, ¿no? Son banqueros, prestamistas, se dedican a algunas artes, etc. Y los árabes son tolerantes, los admiten en medio de ellos y aprovechan sus servicios y todo, porque los judíos son muy organizados y tienen mucha plata y ya la saben manejar bien. Son banqueros, ¿cierto? Agiotistas, prestamistas, etc. En sus obras, los judíos tratan temas de carácter religioso y se dedican a interpretar la Biblia.
Entonces la filosofía judía está al servicio del judaísmo. Para ellos más importante es la religión que la filosofía. La filosofía la usan para sostener la religión, pero no es más importante. Bueno. Buscan la armonización con otras culturas, tratan de convivir con los árabes, con los cristianos, por donde van tratan de estar en paz con la gente, porque el negocio pues se sostiene pues tratando bien a los clientes, ¿no? Y ellos desarrollan una cosa que llaman la cábala, que es una especie de filosofía especulativa muy relacionada con los símbolos, con las cosas, para armonizar la fe judía con la razón. Bueno, muy bien. Tenemos ahí entonces unas características de la filosofía judía. Teníamos un compañero que levantaba la mano. Sí, sí, señor. Tengo una Señor. inquietud. Siempre hemos partido de que la Biblia es un conjunto de libros, ese es su significado, que se han reunido a través de las diferentes etapas del proceso de la humanidad. Pero con relación a los judíos, eh, ¿cuál es la primera Biblia que se tuvo para poder desarrollar toda la concepción filosófica judía? ¿Y cuál es la con la que se desarrolló la primera Biblia para desarrollar toda la filosofía cristiana? Porque han habido muchas versiones de Biblia, ¿sí? Que han cambiado a través de la historia. Entonces, ¿cuál es una y cuál es la otra? Bueno, digamos que la primera Biblia no existe. La primera Biblia es la tradición oral, porque ustedes deben tener claro que los judíos son transhumantes. Los judíos no tienen ciudades al principio. Cuando Abraham, Moisés, todo ese tiempo, ellos no tienen ciudades, ni siquiera tienen país, son gente que peregrina por el desierto, ¿no? Nómadas. Y como están en el desierto y van llevando sus camellos y van llevando sus ovejas, sus cabras, etcétera, ellos van caminando por el desierto buscando los pastos donde darle de comer a sus animales, porque en el desierto pues uno tiene que buscársela para encontrarla, ¿no? Buscar la hierba por donde esté. Eso supone ir caminando por el desierto, por todos lados. Entonces, no había cómo cargar libros ni cómo cargar cosas, porque todo estorba, ¿no? Todo es bulto. Entonces, en principio, además son gente que tiene, en ese tiempo, tienen pocas distracciones, tienen una gran memoria. Entonces, la primera Biblia, dijéramos nosotros, es la tradición oral. O sea, van contando de padres a hijos, van contando sus creencias y sus cosas. Cuando David, más o menos en el siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto? Cuando David, el rey, que también ha sido pastor, recuerden que David es pastor de ovejas, se convierte en rey de Israel, comienza a fundar la ciudad de Jerusalén, especialmente la primera parte de la ciudad de Jerusalén, que es Sion, que es el barrio original de Jerusalén, se llama Sion, de ahí viene la palabra sionismo. Entonces, David se hace un palacio para él como rey. La gente empieza a construir casas alrededor del palacio y después se pone a pensar, David dice, yo tengo mi palacio, la gente tiene sus casas y nos hemos olvidado de Dios, Dios sigue viviendo en sus carpas como un pariente pobre, entonces voy a hacer un templo. Pero Dios le impide hacer el templo, lo castiga por su soberbia, por su vanidad, y no le deja hacer el templo lo va a hacer Salomón, el hijo el próximo rey. Cuando el pueblo de Israel en tiempos de David ya se asienta en la ciudad de Jerusalén y ya se apropian de todo el espacio que hoy llamamos Israel y Palestina, entonces ya los sacerdotes se sientan también a escribir la Biblia. Y al sentarse a escribir la Biblia, usan la memoria de los mayores, de los sacerdotes, de los profetas, y dice, bueno, a ver, digan, ¿qué escribo aquí? Digan, ¿cómo fue la creación? Entonces dice uno, la creación fue así, la tradición oral. Miren ustedes que si ustedes leen el Génesis, las primeras páginas del Génesis, en cualquier Biblia, sobre todo de las Biblias católicas, es más evidente, dice, primer relato de la creación, ¿no es cierto? Dice, primer relato de la creación. Y después, por ahí, no sé, en el siguiente capítulo, dice, segundo relato de la creación. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿No era de esta forma? O sea, hay dos creaciones distintas. Hay
un primer relato de la creación y luego hay otro relato de la creación. ¿Qué pasó ahí? Pasó pues que en la tradición seguramente unos judíos que iban por un lado tenían una tradición y otros judíos que iban por el otro lado tenían otra tradición. Cuando ya se trató de escribir la Biblia, de hacer la Biblia escrita, les parecieron que los dos relatos eran tan buenos, tan bonitos, que dijeron, no, pues no, dejémoslos ambos, pues dejémoslos ambos. Y empiezan a escribir ya la Biblia que conocemos hoy en sus originales, pues digamos que en sentido general la Biblia es la misma, siempre ha sido igual. Algunas cosas se quitan, otras cosas se ponen. Los judíos, por ejemplo, van a rechazar los libros que llaman deuterocanónicos, que para nosotros los católicos son parte de la Biblia. Los judíos los rechazan, dicen que no son, no pertenecen al canon porque no se escribieron en Israel, sino que se escribieron en Alejandría, en Egipto. Los protestantes van a hacer uso de ese mismo argumento para rechazar los libros deuterocanónicos, mientras que los católicos tienen un sentido más práctico y dicen no, los libros deuterocanónicos también son palabra de Dios. Hay un problema, y es que Jesús en algunos momentos usa unos textos que son de los libros deuterocanónicos. Entonces uno dice, si Jesús, que es Dios, usa un texto deuterocanónico, eso significa que esos libros deuterocanónicos sí tienen que estar en la Biblia. Entonces, pero en general la Biblia hebrea es la misma. Ya no ha cambiado mucho. Digamos, es el mismo Antiguo Testamento nuestro, al que se le quitan los 7 libros que llamamos deuterocanónicos, del segundo canon. Pero la Biblia judía es la misma. Los cristianos van a coger el Antiguo Testamento, lo van a complementar con el Nuevo Testamento y vamos a tener nuestra Biblia, que es una parte judía y una parte cristiana, ¿no es cierto? Porque somos una religión que proviene del judaísmo. Jesús era judío. Entonces, Jesús no era palestino, Jesús era judío, el rey de los judíos, dice el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, ya el cristianismo pues ya va a escribir sus propios libros y la iglesia con su autoridad también va a decidir qué libros sí, qué libros no. Por decir algo, no quiero perder mucho tiempo en esto porque no es del tema, pero por decir algo, si hay un texto bíblico, hay un evangelio apócrifo que tiene unas creencias extrañas, unas cosas raras por allí. Entonces la comunidad cristiana dice, no, ese evangelio está medio raro, eso no, esas cosas no corresponden al pensamiento de Jesús. Jesús no pensaba así. Entonces la sacan y dicen, no, el evangelio apócrifo, dice. No, no, evangelio falso, evangelio que no es de cierto. Y ahí va a quedar. Y entonces se cogen unos libros, otros no. Se sabe, por ejemplo, que San Pablo escribió varias cartas, están en el Nuevo Testamento, pero no todas están, algunas se perdieron, porque se hundió el barco en el que iba la carta, o no sé, o los ladrones se la robaron, o se quemó en algún incendio, lo que sea. Cuando uno lee en las cartas de San Pablo, uno se da cuenta de que habla de unas cartas que no existen. Entonces dice, esas cartas se perdieron. Si estuvieran, serían parte de la Biblia cristiana, pero como se perdieron, pues ya no están. Entonces es muy complejo la formación de los textos bíblicos, es muy compleja, sobre todo de los evangelios. Los evangelios se basan en varias fuentes, tienen muchas fuentes de donde tienen la información. Por eso hay 4 evangelios. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, porque corresponden a tradiciones distintas. Por ejemplo, Juan le escribe a los cristianos de origen griego. Entonces Juan va a usar categorías filosóficas. Por ejemplo, va a decir, en el principio era el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. Esas son palabras griegas. Logos es una palabra griega. Mientras que, no sé, Mateo, Lucas, Marcos se dirigen a cristianos de origen judío, entonces pues van a usar otras imágenes, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juan dice, en el principio era el Logos. Los otros evangelistas nos van a pintar el pesebre con la mula, el buey, los pastores, la estrella, porque eso pertenece a la tradición judía, mientras que a los cristianos de origen griego esas vainas parecían tontas, entonces para ellos es más importante el lenguaje que usaban los griegos, los filósofos, ¿no? Entonces ahí hay un poco ello. Es muy complejo. No podemos decir
esta es la Biblia original, esta es la primera Biblia. No, esto corresponde a tradiciones muy antiguas que se mezclan, que se van purificando. mm, y que el pueblo judío ha definido unos libros y otros libros. No, hay muchos libros relacionados con la religión judía que no pertenecen a la Biblia, porque fueron rechazados por el pueblo judío por alguna razón. De la misma manera que en la Biblia cristiana tenemos los evangelios apócrifos y otros textos que también son apócrifos que no entran en la Biblia porque tienen alguna enseñanza que es contraria al cristianismo o que es contraria a las enseñanzas de Jesús. Entonces la sacan para ella. Bueno, esa sería un poco la respuesta. Profesor, acá quería complementar lo que había dicho Sí, respecto a la ajá, pregunta del compañero. Como tal, pues en sí, si hay que referirse a una Biblia original como tal, pues ya uno se remite pues a la Torá judía, ¿no? Que esa sí está compuesta en hebreo y pues también tiene su propia interpretación de acuerdo a los términos que el lenguaje de los judíos, el hebreo, emplea. Entonces, pues ya, ya digamos que para comprender en sí el significado más literal de esos textos sagrados, habría que mirar, bueno, primero pues habría que comprender algunos términos en hebreo y luego pues mirar bien el significado, lo que se quiso decir en sí. Además de eso, pues como se ve ahí, también se encuentra la interpretación cabalística en el que a cada letra hebrea se le asigna un número específico y también de esa manera los judíos cabalistas interpretaban pues ya la Torah como tal. Entonces, esa es otra forma de ver mucho más profunda y mística el asunto aquel de la Biblia, o la exacto. Torah, mejor dicho. Sí. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿no? En hebreo. Pues había hebreos antiguos, había varios hebreos, pues el hebreo ha evolucionado. El hebreo que se está escrito en la Biblia hoy no es el hebreo que hablan los judíos hoy. Ya el hebreo es un hebreo antiguo. Los idiomas evolucionan. El Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, los originales son griegos, de eso sí tenemos los originales, están en el Vaticano, en los museos, están los manuscritos, los códices se llaman, los códices donde está escrita la Biblia, ¿no? Tenemos códices muy antiguos, como los se descubrieron en las cuevas de Qumran, por ejemplo, donde hay el libro de Isaías, por ejemplo, se descubrió, ya se conocía, ya existía el libro de Isaías, pero cuando se descubrió de una manera casual las cuevas de Qumran, allí se encontraron unas ánforas, unas vasijas enormes de barro que estaban los textos sagrados allí metidos. Parece que los escondieron ahí para que de pronto algunos enemigos nos los fueran a robar o a destruir o a profanar, y entonces los escondieron en esas cuevas y se perdieron. Y ocurrió una cosa muy simpática porque estaban un gran, no me acuerdo cómo es el nombre, un científico católico, un sacerdote, estaba allá en Tierra Santa haciendo sus investigaciones y sus cosas, y vio pasar a un pastor que tenía unas chanclas, ¿no? Unas sandalias, así como unos zapatos. Y entonces se dio cuenta el sacerdote que esas chanclas estaban hechas en pergamino, que es el cuero de los corderos, y vio que tenía letras. Entonces inmediatamente fue y le quitó esas chanclas, las miró y descubrió, o sea, un descubrimiento científico muy importante. Eran textos bíblicos antiquísimos. Y entonces le preguntó, ¿de dónde sacaste esto? Entonces dijo, lo encontré en una cueva. No, pues llévanos a mostrar, muéstranos dónde está esa cueva. Entonces encontraron en Qumran una cantidad enorme de manuscritos, algunos bíblicos, ¿no? Algunos bíblicos. Yo he visto, bueno, las traducciones, obviamente, los códices del libro de Isaías, por ejemplo. Pero también había otros textos, ¿no es cierto? Otros textos, porque los filósofos no solamente eran teólogos, también eran filósofos, y como eran cabalísticos y todo, cabalistas y todas esas cosas, pues había otros textos ya de tipo más, ya de otra clase de conocimiento filosófico, de la cábala, cosas, ¿no? De todo lo que ellos escribían. Es como una biblioteca, es como entrar así, de una manera
sorpresiva de una manera que dijéramos nosotros, sí, ¿no? Sorpresiva, ¿no? A una biblioteca antiquísima, que eran las cuevas de Qumran, donde estaban todos esos libros. Entonces, no son libros, no son rollos. Aquí, por ejemplo, vemos las imágenes las vemos con libros, pero ellos usaban eran rollos. Entonces, todos esos rollos de pergamino, donde estaban todo ese conocimiento, ¿no? Es un boom. Eso fue como por allá en los años 40, 1940, por ahí, el descubrimiento de las cuevas de Qumran, una cosa muy importante para el cristianismo, porque se encontraron, como les decía, los textos de Isaías que confirman que los textos que se usan en la Biblia son verdaderos, por ejemplo, son legítimos, ¿no es cierto? Y también, como dice Wilder, pues se han encontrado también, pues seguramente, otros textos apócrifos que los judíos no los meten en la Biblia, pero que sí los leen y que estaban ahí. Entonces, todo es un descubrimiento muy grande, ¿no? Una cosa muy importante. Así, descubierto así, de la nada, ¿no? Sin tanta cosa. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos porque nos coge la noche. Pero bueno, siéntanse en libertad para preguntar y para intervenir. Veamos unos filósofos judíos, unos tres. Tenemos en primer lugar a Vicebrón, ¿no? Un filósofo y poeta judío de origen hispano, o sea, nació en España, pues digamos, ahí, ¿no? Seguramente en Córdoba, por ahí en algún lugar de eso. Entonces, Vicebrón es un filósofo y poeta hispano-judío. Judío de religión, pero nacido en lo que hoy llamamos España. Tiene una obra, seguramente escribió más, pero probablemente se perdieron. Tenemos una obra que se llama Fons Vitae, la fuente de la vida, ¿no? Fons Vitae. Dice que todo está compuesto de materia y forma. No es un gran descubrimiento, eso lo descubrió Aristóteles. El ilemorfismo lo llamamos, ¿no? Que todo está compuesto de materia y de forma. Materia, yo tengo huesos, tejidos, músculos, órganos, ¿no es cierto? La materia. ¿Cuál es la forma? Esta formita que tengo, ¿no? Yo mido 1,75, estoy de una contextura no gordo, no, pero sí, digamos, gruesito, así, no muy gordo. Esa es la forma, materia y forma. La materia es lo que tengo adentro y la forma es la forma en que me presento. Entonces, todo está compuesto de materia y forma, menos Dios. Dios no tiene ni materia ni forma, porque Dios es un ser puro. Dios es un ser puro. La materia y la forma la necesitamos las criaturas, ¿no es cierto? Los animales, las plantas, las personas. Dios no necesita ni materia ni forma. Él es una sola cosa, es un espíritu puro. Dios es un ser en sí, simple, no porque sea sencillo, sino simple porque no tiene división, no es cuerpo y alma, no es materia y forma, es un ser puro. Entonces es un ser simple en sí mismo, extraño, él está fuera, él está en otra cosa, él está en otra dimensión, dijéramos nosotros, distante del mundo, ¿cierto? Avicebrón dice que está distante del mundo y que no se lo puede conocer por la razón. A Dios no se lo conoce por la razón, a Dios se lo conoce por la fe, ¿cierto? Dios puede ser asequible al hombre, yo puedo conocer a Dios, puedo acercarme a Dios, pero solamente a través del éxtasis, o sea, de la mística. El éxtasis es, si ustedes han visto la estatua que hizo Bernini, me parece, de Santa Teresa de Jesús, de pronto alguien la puede buscar ahí en el internet y compartirnos una imagen, se llama la transverberación de Santa Teresa. Santa Teresa no está muerta ni desmayada, sino que está como en una especie de orgasmo espiritual, porque se sale de sí misma, se encuentra con Dios y el ángel le atraviesa el corazón con una flecha, con un dardo, y ella siente que se rompe por dentro, ¿no? La palabra orgasmo es una palabra muy fea porque no puede expresar la realidad, pero no tenemos otra. Entonces se llama ese fenómeno la transverberación de Santa Teresa. Es un fenómeno místico superior, el éxtasis, ¿no es cierto? No es la oración, ¿qué vamos a hacer la oración? Hagamos una oración. No, el éxtasis es una experiencia íntima con Dios a la que se llega cuando uno tiene una relación muy profunda con Dios, ¿no es cierto? Ahí está un cuadro. La escultura es más impresionante, creo que es Bernini, pero ahí está la transverberación, ¿no? Como el dardo le atraviesa el corazón a Santa Teresa, una mujer extraordinaria, ¿no? Una gran teóloga y gran filósofa, Santa Teresa de Jesús, española. Bueno, muy bien.
Entonces, Avicebrón. Tenemos otro filósofo aquí muy importante, que es Maimónides. Ahí está, es así. Ahí sí se ve. Ahí se ve en la pintura parece más bien como un desmayo, ¿no? En la escultura de Bernini, ¿me confirma? Miguel Ángel no. Bernini creo, ¿no? Sí, Bernini. En la escultura se ve el éxtasis, ¿no? El éxtasis, ese orgasmo espiritual así profundo, esa íntimo encuentro con Dios. El alma se quiebra, sale de sí misma. Es como si el alma saliera del cuerpo y se uniera a Dios. Es un plano superior de la vida espiritual, el éxtasis. No todo el mundo llega a esa parte. Algunos llegamos hasta ciertas partes. Pocos llegan a esa parte. Los santos, no los santos sí, algunos especialmente, como Santa Teresa, alma bendita. Bueno, muy bien. Y allí tenemos otra imagen que nos comparten para ver eso, ahí se ve a Santa Teresa. Maimónides es un polímata, decimos hombre de saber enciclopédico, o también lo podemos llamar polímata, que maneja todas las ciencias, todas. No tiene Maimónides. A Maimónides usted le puede preguntar de todo, le puede preguntar de trigonometría, de álgebra, de arquitectura, de botánica, de zoología, de alquimia, de brujería, de lo que usted quiera, ¿no es cierto? De lo que usted quiera le puede preguntar. Una obra muy importante, Guía de Perplejos. Muchos autores, tanto judíos como árabes, van a escribir obras que se llaman Guía de Perplejos. Es un nombre común. Maimónides escribe una guía de perplejos, otros filósofos judíos van a escribir otras guías de perplejos, otros el mismo nombre pero con temas distintos. Guía de perplejos, o sea, cómo ilustrar al ignorante, ¿no? Al que necesita la sabiduría. Armoniza la fe y la razón, pero nos dice que si el texto sagrado contradice a la razón es porque debe tener un sentido alegórico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el libro de los jueces hay un episodio en el que Gedeón, que es el juez de Israel en ese tiempo, está haciendo una batalla muy fuerte, muy importante contra los enemigos de Israel. No me acuerdo cómo se llaman los enemigos de Israel en ese tiempo, no me viene el nombre. Bueno, enemigos. Y la batalla ya hasta que se termina, pero el día hasta que se acaba, ya va a oscurecer. Entonces, si el día oscurece, si el día se oscurece, la batalla se interrumpe, porque de noche uno no puede pelear. Entonces, Gedeón le pide a Dios, contra los amorreos me parece, no estoy seguro, le pide a Dios que prolongue el día. Y entonces, ¿Dios qué hace? Dios detiene al sol. Dice la Biblia, ahí en el libro de los jueces, que el sol se detuvo. Dios detiene al sol para que no se mueva más, y alarga el día para que los judíos puedan vencer a sus enemigos. Y cuando ya la batalla se acaba y los enemigos se mueren y ya son vencidos, entonces el sol vuelve otra vez a moverse. ¿Cuál es el problema científico aquí? Para la razón. El problema científico es que nosotros sabemos por la ciencia que el sol no se mueve. La que se mueve es la Tierra. Pero los judíos no sabían eso. Los judíos creían que la Tierra estaba quieta y que el sol, la luna y las estrellas eran los que giraban alrededor de la Tierra. Es la cosmovisión que tienen. ¿Cómo le llaman ahora? Un paradigma, ¿no es cierto? La Tierra es plana y el Sol y la Luna giran alrededor de ella. Entonces la Biblia dice que el Sol se detuvo. Dice Maimónides, si el texto sagrado contradice a la razón, es porque debe tener un sentido alegórico. Entonces, ese texto bíblico es contrario a la razón. De hecho, podríamos decir que es falso, porque el Sol no se detiene nunca. Entonces, no se detiene porque no se mueve. Nosotros somos los que nos movemos alrededor del Sol. Entonces, en ese caso, por ejemplo, diríamos que el texto no es falso, sino que tiene un sentido alegórico. ¿Sentido alegórico en qué sentido?
en el sentido de que Dios está cerca de su pueblo, Dios cuida a su pueblo y Dios va a estar a favor del pueblo de Israel. Es lo que quiere enseñarnos. No quiere decir que necesariamente el sol se haya detenido, ¿no es cierto? Es una alegoría, tiene un sentido distinto. Bueno, cuando la posición del Antiguo Testamento, porque son judíos, cuando la posición de la ley, del Torah, con respecto a algún asunto es clara, se asume, tal cual, ahí como está. No se necesita más. O sea, no necesitamos darle vueltas a la cosa. Si está escrito en la Biblia y es evidente y es claro, así se queda. ¿No es cierto? Entonces ahí se queda. Si Moisés dice que tenemos que cortarnos el prepucio con la circuncisión, pues todos nos cortamos el prepucio, nos hacemos la circuncisión. Ya cuando aparezca el cristianismo, ahí pues van a parar eso, ya dejan de hacerse la circuncisión. Pero los judíos se van a hacer la circuncisión siempre porque está escrito en la Biblia, ¿no? Hay que hacerse la circuncisión para mostrar, incluso en el pene, mostrar que somos miembros del pueblo de Dios. Una cosa rara. Bueno, la circuncisión es buena porque nos permite la higiene de la cosa y favorece la vida sexual, etcétera, todo eso. Pero pues los que tienen la circuncisión, los que no tenemos circuncisión, pues estamos perdidos en ese sentido. Bueno, entonces Maimónides, alma bendita, gran médico, conocido sobre todo como médico. Bueno, y eh, tenemos aquí este fenómeno particular, que lo tengo que meter aquí porque no tengo dónde más meterlo, que lo llamamos la Escuela de Traductores de Toledo. No es una escuela como decir la Universidad Nacional de Colombia. No es una escuela como decir la Escuela Normal de Occidente. No es como una universidad, no es como un colegio, no. Es más bien una corriente. Es una corriente, es un fenómeno cultural. Entonces, en Toledo, Toledo es una ciudad árabe, es reconquistada por los reyes cristianos y se asientan en Toledo, una ciudad bellísima, una ciudad pero espectacular, bellísima, de las cosas más bellas que he visto en mi vida es Toledo. Entonces, allí se asienta un reino cristiano que va a tener una gran trascendencia, especialmente con un rey, lo generé yo en la inteligencia artificial, Alfonso X el Sabio, ¿no es cierto? Él mismo era un filósofo y teólogo, él mismo era filósofo y teólogo, que escribió las Cánticas y otras obras, cosas no solamente de religión, sino también de leyes, ¿no? La legislación, etcétera. Entonces él reúne alrededor suyo a filósofos tanto cristianos como árabes y judíos y los protege, porque la iglesia con la Inquisición y todo, pues querían hacer, hacer papilla a los árabes y a los judíos. Entonces el rey los protege, le dice, no, estos no me los tocan, estos son amigos míos, con ellos no se metan. Y entonces los junta, no por eso se llama escuela, para que hagan varias cosas. Una, traducir a Aristóteles árabe, hay que retraducirlo al griego, hay que quitarle al Aristóteles árabe, hay que purgarlo, quitarle las cosas que se le hayan añadido, cosas árabes que se le hayan añadido ahí, cosas islámicas que se le hayan añadido al Aristóteles para que el texto de Aristóteles quede como más puro, purgado, ¿no es cierto? Hay que traducirlo al griego otra vez, hay que traducirlo al latín, que es el lenguaje común de la clase dirigente, de la gente culta de ese tiempo, y hay que empezar a traducirlo también a un incipiente castellano que es el que maneja el pueblo. Entonces hay un gran trabajo de traducción, especialmente de Aristóteles, ¿no? Pero, aparte de eso, también se dedican a otros estudios de astronomía, de medicina, de otras ciencias, ¿no? La alquimia, por ejemplo, va a ser muy importante para ellos, la astrología. Astronomía es una cosa, la astrología es otra. Todas esas cosas en las que ellos tienen tantos conocimientos y los se juntan, los comparten y hacen en la Escuela de Traductores de Toledo un ejemplo maravilloso de tolerancia, de aceptación de las otras culturas, que en la Edad Media no es un único caso, hay otros casos semejantes, pero es algo muy importante, es una enseñanza para nosotros.
de aceptar a las otras culturas, de respetar a las otras religiones, respetar a las personas que tienen otras creencias, ¿no es cierto? Evitar el fanatismo, el dogmatismo, etcétera. Entonces, este es un fenómeno muy particular. Hubo otras escuelas parecidas, especialmente en Amalfi, una ciudad italiana. Tenemos la escuela amalfitana, en la que también participaron filósofos árabes, cristianos y judíos, y otras, no me acuerdo. No me acuerdo en qué ciudades estaban, pero eran varias ciudades en las que se repetía el mismo fenómeno. Pero el más importante, obviamente, es el de la Escuela de Traductores de Toledo, que confluyen ahí. En Toledo había un barrio judío que se llama la Judería, había un barrio árabe que se llama la Morería, y se juntaban ellos en alguna parte en el Palacio del Rey o donde fuera, y así tenían esas discusiones como las que se puede ver en la imagen, las discusiones filosóficas, teológicas, jurídicas, etcétera, en las que tenían, pues transmitían, compartían todos esos conocimientos que tenían, ¿no? Bueno, ya terminamos, entonces veamos unas conclusiones. Dice, el Islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres grandes religiones monoteístas. En la Edad Media, estas religiones enfrentaron el problema del redescubrimiento de Aristóteles. La relación entre la fe y la razón será un tema central para las tres filosofías. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre la fe y la razón? ¿Qué pasa cuando la fe dice una cosa y la razón dice otra? De estas dos, la fe y la razón, ¿cuál es más importante, cuál es menos importante, etcétera? Bueno, y en Toledo finalmente se dio un interesante fenómeno de tolerancia y de encuentro intercultural. Entonces, ahí quedarían como unas conclusiones. Luego tenemos aquí, yo ya les mandé las presentaciones todas a la mensajería del curso. Allí pueden entrar a la diapositiva para poder hacer el enlace, porque aquí no pueden hacer el enlace a estos vídeos que están ahí donde ustedes pueden ampliar un poco. Por ejemplo, yo ya los vi, los escogí porque esto es con curaduría, esto es viéndolos bien para ver que no sea alguna tontería, ¿no? Porque como hay tanta cosa en internet. Entonces, este primero habla de filósofos árabes y judíos, ¿no? Habla de Averroes y Maimónides, muy interesante. Entonces, ahí hay un video para ampliar. Hay otro video de la filosofía islámica y su contribución universal. ¿Qué tanto contribuyó el Islam al conocimiento de la humanidad? ¿No es cierto? Muy interesante. Y luego el último es el sefarad, o sea, el judaísmo español, llamado sefarad. Los judíos españoles, o que vivían en lo que yo llamamos España, son sefardíes. Entonces el sefarad en la filosofía judía, cómo contribuyó, cómo contribuyó la cultura sefardí a la filosofía judía, etcétera. Bueno, ese sería el que se llama para profundizar. Y la bibliografía, pues ustedes ya la conocen, ¿no? Cortázar, que está en García también, y Romero, que es el gran autor que utilizamos en este curso. Y allí está el programa Copilot, en el que se generan las imágenes en inteligencia artificial. Ustedes pueden entrar ahí en Windows, ahí ya está en todas partes. Está la aplicación. Abajo, por ejemplo, ahorita yo lo estoy viendo en mi pantalla, está en la parte inferior derecha, en la parte inferior derecha, ahí está Copilot en Windows, que si ustedes entran allí y pueden generar sus imágenes para sus trabajos, lo que sea. Se citan, pues ya tienen una manera de citar, como está allí, ¿no? Microsoft 2024, Copilot, versión del 1 de abril, significa que todas esas imágenes se produjeron en el mismo día, imágenes medievales, así en general, y la dirección de Copilot, que es esa es la dirección, la que está ahí, ustedes pueden copiarla, https://copilot.microsoft.com, y ahí entran a Copilot y hacen ahí. Eso da mucha información, no solamente imágenes, sino también pueden preguntar, les responde cosas, pueden generar textos y cosas para sus trabajos y todo, pero tendrán cuidado porque como no es pensamiento propio, hay que referenciarlo.
cómo está referenciándose ahí las imágenes. Miren esa linda imagen de ese amanuense allí, vea, con ese fondo y con esas cositas. Eso lo hace la inteligencia artificial, uno no hace nada. Uno lo único que hace es dibuja a un filósofo judío y ¡pum! Espera un ratico, da 3 vueltas, toma tu filósofo judío. 4 le pone a uno en vez de 1. Entonces, esa es la bibliografía. Bueno, y finalmente, pues están los créditos, ¿no? De la presentación. Bueno, entonces allí terminamos. Entonces, no sé si ya terminada la conferencia educativa, hay alguna pregunta. Carlos está poniendo la manito para la palabra. Carlos Andrés. Sí, Carlos Andrés, ¿será que no has prendido el micrófono? No tiene el micrófono. Escribe entonces. Mientras tanto, escuchamos a Fiverr, que tiene levantada la mano. No tiene permiso. Buenas noches, director. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Con respecto a los libros apócrifos, entendería que son textos que no son aceptados desde el punto de vista de la religión, pero desde la filosofía, ¿qué valor tendrían ese tipo de textos? O si tienen un valor, o sea, me refiero como, pues quisiera como entender un poquito acerca de eso. Claro, tienen un Eso valor sí. enorme. Tienen un valor gigantesco, porque como son textos muy antiguos, por ejemplo, yo hablaría de los evangelios apócrifos, que es lo que conozco, porque apócrifos judíos no he estudiado, no me ha dado el interés, pero los evangelios apócrifos sí los he estudiado. Yo soy filósofo y teólogo, entonces he estudiado esas cosas. Obviamente, claro, tienen un enorme valor. Uno puede conocer muchas, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, uno puede conocer muchas costumbres de los judíos antiguos a través de los evangelios apócrifos, cómo vivían, cómo pensaban, etcétera. Desde el punto de vista filosófico también, qué estructuras mentales manejaban, qué idea tenían del mundo, cómo veían el problema religioso, cómo veían, por ejemplo, la política, todas esas cosas están ahí. Todo eso tiene un valor. Lo que pasa es que ya la Iglesia, en su sabiduría, pues, y con sus sabios y todo, pues han tomado la decisión de dejarlos por fuera porque le voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo de un evangelio. Es un texto muy bonito que yo leía cuando era niño en la escuela. En el libro de lectura de que tenía yo en la escuela para aprender a leer estaba esta narración. No sé si buscándola en el internet se la puede encontrar. No sé, es de un evangelio apócrifo. Dice que cuando Jesús era niño, ¿no es cierto? Que cuando Jesús era niño pequeño, entonces salía a jugar a la calle con otro niño que se llamaba Judas. Entonces había el niño Jesús jugaba con el niño Judas. El niño Jesús hacía pajaritos de barro. Le soplaba en el piquito los pajaritos de barro, que sea que eran bien lindos, le soplaba y a los pajaritos dejaban de ser de barro, le salían plumitas, cobraban vida y empezaban a volar alrededor del niño Jesús con sus cantos y con sus juegos y sus cosas. El niño Judas también hacía pajaritos de barro, pero eran feos. Los soplaba y no pasaba nada. Se desbarataban y se caían porque eran muy feos. Y entonces el niño Judas le empezó a tener odio al niño Jesús. Después, pasados 30 años por allá, el niño Judas se va a convertir en el traidor que va a hacer matar a Jesús. ¿Cuál es el problema? La lectura es muy simpática. Yo me acuerdo hasta ahora de eso. Me acuerdo hasta ahora con mucha alegría, con mucha nostalgia. Ya tengo más de 60 años y eso lo leí pues, hace 50 y pico de años. Y nunca me olvido. Me parece entrañable la imagen del niño Jesús haciendo pajaritos de barro que cogen vida. Eso significa que Dios escogió a Judas para que fuera malo desde el principio. Y resulta que Dios no piensa así. Dios no hace a alguien malo. Dios no hace nada mal. Todo lo que hace Dios lo hace bien. Lo propio de Dios es hacer el bien. Él nunca hace nada malo. Él no nos manda enfermedades, ni nos mata. Nosotros nos matamos porque no cuidamos la salud, o nos matamos porque tuvimos un accidente, o nos matamos porque se nos acaba la vida. Pero Dios no está decidiendo quién se muere o quién no se muere. Dios tiene cosas más importantes que hacer.
¿no es cierto? Entonces, ese texto, por ejemplo, no es cristiano, o sea, no corresponde al pensamiento de Dios, no corresponde al pensamiento de Jesús. Entonces uno tiene que decir, no, ese evangelio es falso, apócrifo. Entonces se descarta, dice, no. Y si además de eso tiene otras cosas raras, entonces se quita, ¿no es cierto? Pero claro, tienen un gran valor, incluso un valor religioso, ¿no? Cómo creían, en qué creían, qué imagen tienen de Dios. O sea, que no estén en la Biblia no significa que sean malos. Si no son falsos, no falsos, no, sino que no forman parte del oficial del corpus, digamos, de la escritura, pero eso no significa que no tenga ningún valor, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ok, Carlos muchas gracias, Andrés, Grupo. listo, vaya. Carlos Andrés no puede hablar. Yo no le tengo deshabilitado, yo no tengo ese coso. No sé, ahí aparece el microfonito apagado, pero yo no tengo, no tengo opción para deshabilitarlo. Debe ser un problema ya técnico tuyo. Dice acá veamos aquí, dice Wilder, dice en el chat, los gnósticos tienen apócrifos, sí, claro, también tienen apócrifos, tienen elementos neoplatónicos, obviamente. La doctrina ortodoxa del cristianismo y del judaísmo terminó por eliminarlos al identificarlos como herejes, sí, como herejes o porque tenían enseñanzas extrañas. Bueno, sí, herejes, digamos, en cierta forma, no correspondían al dogma, ¿no? Entonces se descartan. No los eliminan, sino que los descartan. Afortunadamente no desaparecieron, porque si los hubieran quemado no los conoceríamos. Ahí están. Bueno, Carlos Andrés dice, yo lo que tenía duda si se podía hacer otra conferencia sobre Margarita Poret, ¿no? Y Cristina de Pizán como una profundización. Pues sí, si les parece, yo programo antes de que ¿qué se llama? Antes de que se acabe el curso, podemos hacer una reunión y hablar un poco del problema de la mujer en la Edad Media. Yo tengo una conferencia por ahí guardada que alguna vez hice de género y sexo en la Edad Media. Podríamos hacer esa, género y sexo en la Edad Media, y podríamos incluir unos elementos de feminismo. Claro que la palabra feminismo no aplica, ¿no? La palabra feminismo es una palabra nueva, se inventó por allá en los años 1950 con Simone de Beauvoir. Lo que hay en Cristina de Pizán es un poco un reclamo por la igualdad. La situación de la mujer es tan jodida en la Edad Media que Cristina de Pizán reclama, la ciudad de las damas, reclama derechos para las mujeres, que las niñas puedan estudiar, que puedan ir a la escuela, que la mujer sea tratada con respeto. Tiene unos elementos muy interesantes. Sí, déjame, Carlos Andrés, y yo me organizo un poco y organizamos una noche de estas, un encuentro para hablar, partiendo de esa diapositiva que la tengo hecha, que se llama Sexo y Género en la Edad Media. Le metemos ahí unos elementos de feminismo, entonces podríamos hacer ahí una presentación nueva muy buena, muy interesante. Yo los invito y les aviso cuándo. Bueno, dice Wilder, su cosmología se basa en el dualismo entre materia y espíritu. Sí, materia y espíritu. El Dios de los judíos, para ellos, era el diablo, creador del universo, y existe un Dios desconocido que pertenece al reino del espíritu. Me imagino que se refiere a las creencias gnósticas, ¿no? El maniqueísmo también, San Agustín era maniqueo, el maniqueísmo también cree en un Dios, ¿cómo? Un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Un Dios que hace el bien, otro Dios que hace el mal. El maniqueísmo, lo llamo maniqueísmo, que tiene como dos, se divide. También existe un evangelio de Judas, hay un evangelio de Pedro. Hay muchos evangelios, muchos, no sé cuántos son los apócrifos, son hartos. Los apócrifos son hartos, se pueden encontrar en el internet. Uno busca evangelios apócrifos y ahí aparecen, uno los lee y son simpáticos. Uno puede ver ahí una visión diferente de la cosa. Bueno, muy bien, hay otros mensajes, pero ya acabemos los mensajes y vamos a las preguntas. Debería igual hacer una conferencia de datos poco conocidos de la Biblia. De pronto la anécdota de Lilith. Bueno, no sé, un poco de judaísmo, poco manejo, pero también se puede hacer. Bueno, lo de la Biblia es un poco raro. La Biblia es una vaina muy compleja, muy complicada. También se puede hablar un poco de eso, a ver si ojalá no nos dé el tiempo. Bueno, Beatriz, ¿tiene la manito levantada?
Sí, profe, quería hacerle una pregunta frente a la actividad que tenemos, que es el reto 4, busquemos la piedra filosofal, ¿cierto? Entonces, el punto 3 dice socializar el producto creativo final ante el grupo colaborativo Ah, ya. en el foro del entorno de aprendizaje. Es decir, ya tener el producto creativo Sí, y publicar sea lo que se hizo en el foro. en el foro, para que los compañeros lo conozcan. Entonces diga, por Ya, ejemplo, Beatriz Eugenia hizo el cuento, entonces aparece ahí el cuento. Supongamos que fuéramos del mismo grupo, María Sobey hizo una novela, entonces ahí debe aparecer la novela. Fiverr hizo un rap, un video con un rap. Wilder hizo, no sé, cualquier cosa que haya hecho. Carlos Andrés hizo otro producto creativo, etcétera. Entonces la idea es que el grupo conozca todos los trabajos de los 5 o 4 compañeros que son, hay algunos grupos que son de 4, otros que son de 5, entonces que vea todos los trabajos para que el grupo vaya viendo con cuál se queda, porque cada grupo tiene que escoger un finalista. Entonces tiene que decir ok, aquí, Sobey este trabajo, Fiverr este trabajo, Wilder este otro. Entonces vamos a hacer una votación para ver cuál es el que nos va a representar, porque al final es un concurso. Ya en el último paso, yo ya tengo que escoger son 6 grupos, de los 6 grupos, cuáles son los 6 finalistas, y entonces yo ya decido, pues con mis criterios pues, científicos, y veo la calidad de los trabajos y todo, entonces yo digo, ganó el trabajo de Beatriz Eugenia, fue el ganador. El trabajo de Wilder tiene el segundo lugar, el trabajo de Fiverr tiene el tercer lugar. Y yo les mando unos certificaditos a los 5 primeros, bien bonitos, medievales, con caballeros y brujas y demás. Y ya al ganador le mando un regalito. Por eso no le he podido mandar al ganador del periodo anterior porque no lo he podido ubicar. Entonces yo ahora sí les voy a pedir el favor de que allí en el foro pongan los teléfonos para que yo pueda llamar al ganador, para que me digan dónde es la dirección y todo, para mandarles un regalito. Si son de aquí de Pasto, pues les mando unos dulces, unas cosas, y si son de afuera, pues les mando unas artesanías que tenemos aquí los pastusos, tenemos grandes artesanos, entonces ahí les mandamos un detalle, ¿no? Un regalito para que sientan que el curso está, que somos una universidad virtual y a veces nos hace falta como lo humano, como la cercanía. Pero bueno, así somos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la idea, Beatriz, compartir, listo. compartir todos los trabajos para ya ir escogiendo cuál es el mejor, ¿no? Muchas Aquí, gracias, profe. ustedes pueden entrar ahí a la página de trabajos creativos, hay unos trabajos extraordinarios de compañeros de 3 años que han venido haciendo los trabajos creativos, que son trabajos muy bonitos. Yo en el foro les comparto la dirección después. Bueno, muy bien. Pide la palabra ahora Wilder. Sí, profesor. Quería preguntar entonces, para esta fase 4 ya hay que tener el producto terminado y publicarlo en el foro. No solamente nombrarlo, sino tenerlo publicado y hecho y se publica. Sí, tiene que estar en el foro y allí también hay un Padlet que es mío, donde hay que subirlo, porque la página web es muy complicada de manejar. Y entonces yo este periodo voy a usar un Padlet para que estén todos los trabajos ahí. Entonces el trabajo tiene que estar en el foro y en el Padlet. Ahí están las dos direcciones en el curso para que suban los trabajos. Y ahí ya queda. Bueno, muy bien. Ya falta un minuto para las 9. Tengo una norma de la universidad que prohíbe que las reuniones se prolonguen después de las 9. Entonces, yo sigo pendiente por Teams. Pueden escribirme o en el foro o en el servicio de mensajería. Estoy a la orden, ¿no? Disculpe, profesor, ¿en dónde encuentro el padlet de que usted tiene? En el foro. En En el el foro foro yo no está. lo vi. Sí, sí, ahí está. En el foro está. A ver, espérenme, a ver, entro al curso. Yo no lo he visto. A ver, me van a hacer dudar. A ver, espérenme, entro al curso aquí rapidito. Eh, Cursos, filosofía medieval, aprendizaje.
El foro. Usted entra a la actividad individual, donde dice actividad individual. Y ahí dice, ahí está, ahí dice, voy a compartir aquí un ratico. Voy a compartir aquí. Comparte. No tengo chat. Espera un ratico, comparto. Conferencia, aquí. Ahí está. Me avisan cuando lo puedan ver. ¿Dónde está? Sí, ahí está, en el punto 3. Dice, socializar el producto creativo ante el grupo. Perdón, socializar el producto creativo final ante el grupo colaborativo y subirlo al siguiente Padlet de trabajos creativos. Ya lo vi. Entonces, ahí está. Ajá. Y ahí está cómo se hace el mapa conceptual, también está el enlace y donde encuentran los filósofos de la Baja Edad Media también. También está allí. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Listo, compañero. Entonces ahí ya queda la información. Bueno, cualquier duda, pues ya saben, por cualquier medio pueden comunicarse conmigo. Algunos son muy activos en el Teams, están escribiendo cosas, preguntando, haciendo. Uno me estaba pidiendo unos libros, me pedía unos libros de Duns Scoto y de otra cosa, y entonces me senté toda la semana, llevo la semana entera buscando libros de la Edad Media para hacerme una biblioteca. Me pareció importante, con el pedido del estudiante, me pareció importante hacer una biblioteca de libros medievales donde uno pudiera entrar más de los que están en la página. Entonces ya son 40 filósofos medievales, hombres y mujeres. Me faltan unos 4 que no puedo encontrar, pero ya creo que mañana o pasado termino eso. Y a ver si la semana entrante les comparto. Sería una biblioteca muy interesante de filósofos medievales separados por épocas, ¿no? Temprana Edad Media, Alta Edad Media, Baja Edad Media, para que puedan seguir, ¿no? He estado haciendo unos trabajos ahí, unas cosas muy interesantes que se pueden hacer con la filosofía medieval. Bueno, compañeros, entonces como ya es tarde, ya son más de las 9, entonces les agradezco la participación y vamos a terminar la reunión. Les agradezco la participación, pues y que descansen y sigan trabajando con el mismo entusiasmo que lo están haciendo, y seguramente vamos a tener unos buenos resultados en este curso que ha sido tan sabroso de trabajar con gente inteligente que le gusta, que tiene su inquietud. A ratos chocan conmigo porque pues yo soy pues un hombre viejo, pues soy un poco legalista, o soy pues como soy creyente católico, pues convencido, de pronto pues no me presto a algunas cosas, pero no, en el fondo pues somos amigos y tenemos las mismas ideas. María Sobey. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Y los compañeros, pues de verdad que yo sí les quería ofrecer disculpas porque las reuniones posteriores no me fue posible conectarme. El primer día no me logré conectar. De verdad que no soy muy experta en el tema con los sistemas, entonces a veces como que me queda grande. Y el segundo estaba sin luz, entonces también me fue ahí sí que me fue totalmente imposible. Y no, pues feliz de haberme podido conectar hoy, y estaré pendiente en las reuniones sucesivas. Le agradezco mucho, profesor. Bueno, María Sobey, muchas gracias a ti y a todos por la participación. Entonces vamos a terminar la reunión. Sí. Les agradezco mucho y ya subo al entorno la grabación del video. Listo, mañana. Muy gentil. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, a todos feliz descanso. Muchas gracias.